¿Sientes que hay un peso que te acompaña incluso en los días soleados? Ese cansancio del alma que no se calma con dormir, que no se cura con vacaciones, que no desaparece aunque aparentes que todo está bien. Quizás te has convertido en un experto en sonrisas fingidas, en respuestas rápidas cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Dices bien, pero por dentro hay un eco que grita: no, no estoy bien, estoy cansado, estoy roto, estoy perdido, y nadie lo nota porque has aprendido a maquillarte el dolor. Vivimos en un mundo que nos exige estar fuertes todo el tiempo, que nos obliga a correr aunque no tengamos aliento, que nos dice que llorar es debilidad, que pedir ayuda es fracaso. Y en ese intento de demostrar que podemos con todo, nos cargamos de un peso imposible de llevar. Nos llenamos de preocupaciones que nos ahogan, de ansiedades que nos roban la paz, de pensamientos que repiten una y otra vez la misma mentira: no vas a poder. Pero escucha algo, esa preocupación constante no te hace menos espiritual. No significa que hayas perdido tu fe, significa que eres humano. Significa que estás en la misma batalla silenciosa que todos peleamos. Esa guerra en la mente que nadie ve, esa angustia en el corazón que nadie escucha. No te culpes por sentirte así. No eres débil, no eres un fracaso, no eres menos hijo de Dios por tener miedo o dudas. Y aún en medio de esa tormenta hay una verdad que no cambia. No estás solo. Aunque tu corazón se sienta vacío, aunque tu oración parezca chocar contra el techo, aunque tu alma se sienta desierta, Dios no se ha movido de tu lado. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Esta palabra no llega a ti por accidente. Esta pausa en tu día, este momento de silencio donde decides prestar atención, es porque el cielo quería recordarte algo. Todavía hay esperanza para ti. Tal vez piensas que ya no tienes fuerzas, que estás en el límite, que un paso más sería imposible. Pero el final que sientes no es un final. Es el lugar donde comienza una nueva forma de vivir, no en tus fuerzas, sino en las suyas, no en tu control, sino en tu entrega, no en tu lucha desesperada por mantener todo en pie, sino en tu rendición sincera que dice: Dios, yo no puedo más, pero confío en que tú sí puedes. Ese es el verdadero inicio del descanso. Un descanso que no depende de que todo salga como planeaste, sino de creer que, aunque nada tenga sentido, Dios sigue teniendo el control. Un descanso que no viene cuando se acaban los problemas, sino cuando decides dejar de pelear solo. Un descanso que no te quita de la tormenta, pero que te enseña a dormir en medio de ella, como Jesús en la barca, mientras las olas rugían y los discípulos gritaban de miedo. Él descansaba porque sabía quién tenía la última palabra. Y eso es lo que quiero que entiendas. Lo que hoy te pesa no es el final de tu historia. Esa carga que llevas en silencio no es tu identidad. Ese cansancio profundo no es lo que define quién eres. Tal vez sea el lugar donde Dios te está llevando para mostrarte que no necesitas cargarlo todo, que no tienes que demostrar nada, que puedes soltar, y cuando sueltes descubrirás algo que tal vez nunca habías sentido. Un descanso real, un alivio genuino, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de aquel que nunca te ha dejado. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse a la vez. No es una sola puerta que se cierra, son varias. No es un solo problema que aparece, es una avalancha. Es el dinero que no alcanza, la salud que se quiebra, la relación que se rompe, la oración que parece quedarse sin respuesta. Es esa sensación de que mientras intentas sostener un área de tu vida, otra se desmorona, y cuando corres a reparar lo que cayó, algo más se rompe. Es como estar atrapado en un cuarto en llamas, buscando desesperadamente una salida. Y lo peor no siempre es el problema en sí, sino el ruido que genera en tu mente. Ese ruido que no te deja dormir, que te dice que nunca vas a salir de esto, que nada tiene sentido, que no vale la pena seguir intentando. En medio de esa confusión, confiar parece imposible. ¿Cómo confiar cuando lo que ves te grita que no hay salida? ¿Cómo creer cuando el viento ruge tan fuerte que no escuchas nada más? Aquí está la paradoja. Es precisamente en ese caos, en esa noche oscura, donde la fe se vuelve más necesaria. Porque creer cuando todo está bien es sencillo. El reto verdadero es creer cuando lo visible contradice lo invisible.
cuando el panorama te grita derrota, pero tu corazón todavía susurra esperanza. El Salmo 55:22 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No promete que el problema desaparecerá de inmediato. No promete que el camino será fácil. Lo que promete es que no serás abandonado. Promete sustento, y a veces eso significa que mientras la tormenta grita, tu corazón encuentra la fuerza para seguir caminando. Confiar no es un sentimiento. No es esperar a que tu corazón esté tranquilo para decidir creer. Confiar es una decisión. Es mirar al cielo con lágrimas en los ojos y decir: Dios, hoy no entiendo nada, pero elijo creer en ti. Es caminar aunque tus piernas tiemblen. Es dar un paso aunque no veas el suelo. Es mantener la mirada fija en lo eterno, incluso cuando lo temporal parece derrumbarse. Piensa en Pedro. Caminaba sobre el agua, desafiando lo imposible, mientras su mirada estaba fija en Jesús. Pero cuando apartó sus ojos y miró al viento, al rugido de las olas, comenzó a hundirse. No fue el agua lo que lo hundió, fue la dirección de su mirada. Y lo mismo ocurre con nosotros. Lo que muchas veces nos hunde no es la tormenta exterior, sino nuestra atención puesta en lo que nos asusta, en lugar de en aquel que puede sostenernos. Quizás hoy sientes que te estás hundiendo, que tu fe no alcanza, que tus fuerzas se agotan. Quiero que escuches esto con todo tu ser. Jesús sigue extendiendo su mano hacia ti. Él no se asusta de tu miedo. Él no se decepciona de tus dudas. Él no te abandona porque tropieces. Él sigue estando ahí, esperando que levantes la mirada otra vez. Porque mientras tú ves el viento, Él ve el camino. Mientras tú escuchas el ruido, Él tiene el control. Mientras tú piensas que te ahogas, Él sabe que todavía puedes caminar sobre las aguas si decides confiar. Confiar no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia a la persona que confía. Te transforma de víctima en hijo amado. Te recuerda que no estás solo, que aunque todo se tambalee, hay un sostén eterno que nunca se quiebra. Y cuando eliges confiar, aún con miedo, aún con lágrimas, aún con dudas, descubres que la tormenta ya no tiene el mismo poder sobre ti. Porque tu fe no está en que el viento pare, sino en que Dios sigue siendo Dios, aunque el viento ruja. La verdadera batalla no siempre está afuera, en lo que ocurre a nuestro alrededor, sino adentro, en lo que intentamos controlar sin poder. Queremos tenerlo todo bajo nuestras manos, programar cada detalle, anticipar cada paso, evitar cada caída. Y cuando no lo logramos, la frustración nos devora. Nos volvemos prisioneros de un afán que nunca descansa, porque siempre habrá algo que no encaje, siempre habrá una pieza fuera de lugar, siempre habrá una variable que no podemos manejar. El problema no es la circunstancia en sí, sino la obsesión de querer controlarlo todo. ¿Cuántas veces te has sorprendido a ti mismo imaginando escenarios que aún no existen, preocupándote por lo que podría pasar mañana, sufriendo por cosas que tal vez nunca llegarán? Te desgastas en guerras que aún no han comenzado, cargas dolores que aún no existen, vives como si tuvieras que resolver lo que ni siquiera ha ocurrido. Y en ese intento de anticipar, de dominar, de asegurar cada detalle, terminas viviendo dos veces el dolor, el del presente y el del futuro que todavía no llega. Jesús lo dijo de manera clara en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y sin embargo, seguimos cargando no solo con el hoy, sino con el mañana, con la próxima semana, con el próximo año, con todo lo que no podemos controlar. Esa ansiedad de tener todo bajo nuestro dominio es la que roba la paz, porque la vida nunca se deja dominar por completo. La vida siempre se escapa entre los dedos. Mira la historia de Moisés. Dios le dijo que hablara a la roca para que brotara agua, pero Moisés, en su frustración, en su deseo de hacer las cosas a su manera, golpeó la roca. Y aunque el agua salió, hubo consecuencias. Porque no basta con que las cosas funcionen, importa cómo obedecemos. Cuando tratamos de resolverlo todo por nosotros mismos, cuando imponemos nuestras fuerzas sobre la voluntad de Dios, terminamos perdiendo algo mucho más grande,
la plenitud de caminar en su dirección. El secreto está en soltar. Y soltar no significa ser irresponsable ni desentenderse de la vida. Soltar significa reconocer los límites de nuestra humanidad y rendirnos a la soberanía de Dios. Es admitir, yo no puedo controlar todo, pero confío en quien lo controla todo. Soltar es un acto de humildad y de fe. Es dejar de pelear con los muros y empezar a descansar en la guía divina. ¿Sabes qué ocurre cuando sueltas? Descubres que no estabas hecho para cargar tanto. Descubres que la ansiedad que llevabas no era parte de tu identidad, sino un peso que el enemigo quería que creyeras tuyo. Descubres que lo que intentabas controlar con tus manos era mucho más seguro en las manos de Dios. Y cuando entregas, algo cambia en tu interior. La respiración se vuelve más ligera, el corazón late sin tanto miedo, la mente deja de girar en círculos. Quizás hoy estás agotado porque llevas meses, años, intentando controlar lo incontrolable, la decisión de alguien más, el rumbo de un futuro incierto, la respuesta que no llega, el milagro que no entiendes. Hoy Dios te dice, entrégamelo, deja de pelear solo. No tienes que cargar esto más tiempo. Yo soy suficiente. Y cuando escuchas esa voz y decides soltar, te das cuenta de que la vida no se trata de dominarlo todo, sino de caminar en confianza aun cuando no sabes qué viene después. El control absoluto no existe en tus manos, pero sí existe la promesa absoluta de que Dios no te dejará. Y ese es el mayor descanso. Saber que no necesitas controlarlo todo para estar seguro. Todos buscamos paz. Pero ¿qué es realmente la paz? Muchos piensan que es la ausencia de problemas, que llegará el día en que nada duela, en que no falte nada, en que todo esté en su lugar. Pero la vida no funciona así. Si esperas a que la tormenta termine para encontrar paz, pasarás toda tu vida esperando. Porque siempre habrá algo que falte, algo que incomode, algo que hiera. La verdadera paz no es la calma del mar sin olas, sino la certeza de que Dios está en la barca contigo aunque las olas se levanten. Jesús lo dijo de manera clara, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo ofrece una paz frágil, condicionada, que depende de que todo esté en orden, de que nada falle, de que el panorama sea perfecto. Esa paz se rompe con un diagnóstico, con una llamada inesperada, con una pérdida, con un rechazo. Pero la paz que Jesús ofrece es distinta. Es una paz que no se tambalea aunque tiemble la tierra, que no se rompe aunque se caiga el cielo, que no desaparece aunque el dolor sea real. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia. El Salmo 23:4 lo expresa con una verdad profunda. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice que Dios eliminará el valle, no promete que nos apartará de toda oscuridad. Lo que promete es compañía. Y a veces eso es más poderoso que cualquier otra cosa. No salir del valle, sino saber que no lo caminas solo. Porque la verdadera paz no está en la ausencia de sombras, sino en la certeza de que incluso en la sombra Dios camina a tu lado. Esa paz no se fabrica, se cultiva. Y se cultiva en la intimidad. En esos momentos de oración donde dejas de fingir que todo está bien y hablas con Dios con la verdad de tu corazón, en esas madrugadas en las que tu alma se abre en silencio y tu único consuelo es llorar en su presencia. En esas lecturas de la palabra que no son una obligación religiosa, sino un alimento que sostiene cuando no queda nada más. La paz no es el resultado de tener una vida perfecta, sino de tener una relación sincera con aquel que te ama, incluso en tu imperfección. No es la perfección lo que trae paz, es la sinceridad. La paz llega cuando puedes acercarte a Dios con todas tus dudas, con todos tus miedos, con todas tus contradicciones, y aún así escuchar su voz que te dice, te amo, te sostengo, no te dejaré. Porque lo que transforma no es ocultar tus heridas, sino exponerlas delante del único que puede sanarlas. El Espíritu Santo trabaja de manera sutil pero poderosa. No cambia todo de la noche a la mañana, pero empieza a transformar poco a poco tus pensamientos, tus reacciones, tu manera de ver la vida. Te fortalece en lo profundo, no para que vivas sin problemas, sino para que vivas con paz en medio de ellos. La paz de Dios
no es una emoción pasajera, es un estado del alma que se vuelve tu refugio constante. Quizás hoy pienses que la paz es imposible para ti porque tu vida está llena de tormentas. Pero escucha esto, la paz que Dios ofrece no espera que se apaguen las tormentas para manifestarse. Se enciende en medio de ellas. Y si decides buscarlas, si decides abrir tu corazón con sinceridad y dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti, descubrirás que aun cuando nada cambie por fuera, todo habrá cambiado por dentro. Y entonces entenderás que la verdadera victoria no es vivir sin problemas, sino vivir con paz en medio de ellos. Hay una idea que nos persigue desde que somos niños, que la fe es una varita mágica, que si creemos lo suficiente, todo sucederá exactamente como queremos. Y cuando las cosas no salen como las pedimos, nos frustramos, pensamos que nuestra fe fue débil, que no oramos lo suficiente, que Dios nos olvidó. Pero la fe nunca fue una garantía de que nuestros deseos se cumplan. La fe es la confianza profunda de que aunque mis deseos no se cumplan, la voluntad de Dios sigue siendo lo mejor para mí. La carta a los Hebreos lo dice con claridad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No habla de recibir todo lo que pedimos, sino de aprender a descansar en lo invisible, en lo que no entendemos, en lo que todavía no podemos tocar. La fe no es manipular a Dios con nuestras oraciones, es aprender a confiar en que su plan siempre será mayor que el nuestro, incluso cuando contradiga nuestras expectativas. Mira la historia de Marta y María. Ellas llamaron a Jesús porque su hermano Lázaro estaba enfermo. Creían que si Jesús llegaba a tiempo, podía sanarlo. Esperaban un milagro inmediato, pero Jesús demoró. Y en esa demora, Lázaro murió. Desde la perspectiva humana, todo parecía perdido. Ellas pensaron, si hubieras estado aquí, nada de esto habría pasado. Pero Jesús tenía un plan más grande. No iba a traer solo sanidad, iba a traer resurrección. No iba a cumplir exactamente lo que ellas pedían. Iba a darles algo mucho mayor. Eso es lo que muchas veces nos cuesta aceptar, que la fe no asegura que todo suceda como nosotros queremos, sino que todo sucederá como Dios sabe que es mejor. Y en esa diferencia, en ese choque entre nuestro deseo y su voluntad, es donde la fe se prueba de verdad. Porque creer cuando Dios dice sí es fácil, pero ¿qué haces cuando Dios responde no? ¿Qué haces cuando su silencio parece interminable? ¿Qué haces cuando la respuesta es espera? Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. No dice que todas las cosas serán buenas, dice que incluso lo doloroso, lo injusto, lo incomprensible será utilizado por Dios para un propósito mayor. La fe se mide en esos momentos, no en los días de abundancia, sino en las noches de escasez. No en los milagros visibles, sino en el silencio de la espera. Tal vez hoy estés enfrentando un no de Dios. Tal vez llevas tiempo esperando y nada cambia. Tal vez has llorado pensando que Él no escucha. Pero quiero que entiendas algo. Cada no que recibes es también una respuesta de amor. Cada espera que parece interminable es también un proceso de transformación. Porque la fe no es solo recibir lo que pides, es aceptar que incluso cuando no recibes lo que pides, Dios sigue siendo bueno. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Cuando tu fe deja de estar atada a tus expectativas y se conecta con la voluntad divina. Cuando ya no confías en que todo saldrá como tú lo planeaste, sino en que, aunque no salga como tú quieres, el plan de Dios siempre será mejor. Y entonces, incluso en medio de la decepción puedes descansar, incluso en medio de la pérdida puedes confiar, incluso en medio del silencio puedes adorar, porque tu fe ya no se trata de resultados, se trata de relación. Todos sabemos lo fácil que es preocuparse y lo difícil que es confiar. La preocupación parece automática, natural, inevitable. Llega sola, se instala en la mente y comienza a repetirse como un eco interminable. ¿Qué pasará si todo sale mal y si nunca cambia y si pierdo lo que más amo? Esa voz es insistente, desgasta el alma, roba la energía, paraliza los pasos. Creemos que preocuparnos es una forma de prepararnos, de anticipar lo que pueda venir, pero la verdad es que no resuelve nada. Es una mentira disfrazada de estrategia. Jesús lo dijo con una pregunta que atraviesa el corazón.
¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? La respuesta es obvia: nadie. La preocupación no suma, solo resta. No adelanta soluciones, solo atrasa la paz. No evita el dolor, solo lo multiplica. Preocuparse es como mecerse en una silla. Te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ningún lugar. Y lo que es aún más profundo, la preocupación no solo es inútil, es destructiva. Porque mientras intentas resolver con tu mente lo que solo Dios puede resolver con su poder, pierdes energía, pierdes visión, pierdes la capacidad de ver con claridad. El enemigo no siempre necesita destruirte. Muchas veces solo necesita llenarte de miedo, de ansiedad, de pensamientos que giran sin cesar hasta que quedes paralizado. El miedo es un ladrón silencioso que roba sueños antes de que nazcan. La preocupación es una cárcel invisible que mantiene al corazón encerrado. Pero hay un arma contra esa cárcel: la confianza. Y confiar no es un acto pasivo, no es cruzarse de brazos y esperar. Confiar es un acto de guerra espiritual. Confiar es rebelarse contra el ruido del enemigo. Confiar es decirle a la ansiedad: no tendrás la última palabra en mi vida. Confiar es abrir las manos y entregar lo que no puedes controlar a aquel que sí puede. Primera de Pedro 5:7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice una parte de tu ansiedad, no dice solo las cosas pequeñas, no dice solo lo que no logres resolver, dice toda. Porque a Dios no le incomoda tu exceso de peso, Él quiere que lo entregues. La invitación es clara: no acumules, no escondas, no maquilles tus preocupaciones, entrégalas, lánzalas, déjalas caer en sus manos. Confiar no significa que el miedo desaparezca de inmediato. Confiar significa decidir actuar aún con miedo. Significa dar pasos en fe, incluso cuando la mente todavía grita dudas. Confiar es elegir el camino de la esperanza en medio del ruido del pánico. Es cambiar la forma de pensar, dejar de buscar soluciones desesperadas y empezar a buscar dirección divina. Y cuando confías, algo sucede en lo profundo. No necesariamente cambia lo que está afuera, pero cambia lo que está dentro. La mente se calma, el corazón late distinto, los pensamientos encuentran descanso. De repente, la tormenta sigue allí, pero ya no te domina. De repente, los problemas no desaparecen, pero tu alma ya no se derrumba. Porque lo que cambia no es el mundo, eres tú. Y cuando tú cambias, el mundo pierde poder sobre ti. Quizás hoy tu batalla no sea con personas ni con circunstancias, sino con tu propia mente. Quizás lo que más te agota no es lo que enfrentas afuera, sino lo que peleas dentro. Y en medio de eso, la invitación sigue en pie. Suelta la ansiedad, entrégala, confía. Porque preocuparte no resolverá nada, pero confiar lo cambiará todo. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Nos cuesta creerlo, porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde todo se consigue con esfuerzo, donde hay que luchar, insistir, negociar, convencer. Pensamos que la oración es una especie de trámite para informarle a Dios lo que nos falta, como si Él no estuviera al tanto de nuestras lágrimas, como si tuviera que leer una lista para recordar lo que necesitamos. Pero Jesús fue claro en Mateo 6:8. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto cambia todo. La oración no es una notificación, no es un reporte, no es un recordatorio para un Dios distraído. La oración es una relación, es un encuentro, es abrir el corazón y acercarse a aquel que ya sabe lo que llevas dentro, incluso lo que nunca has dicho en voz alta. ¿Te das cuenta de lo liberador que es esto? No tienes que impresionar a Dios, no tienes que disfrazar tu dolor, no tienes que construir discursos bonitos, solo tienes que ser real. Jeremías 29:11 lo confirma con una promesa que debería ser un ancla en medio de cualquier tormenta. Yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, a fin de daros un futuro y una esperanza. ¿Entiendes la profundidad de esto? Él ya tiene pensamientos de paz para ti, ya tiene preparado un camino, incluso si ahora no lo ves. Ya diseñó tu historia
con un final de esperanza, aunque hoy estés caminando por capítulos oscuros. Y si Él ya sabe, ¿por qué seguimos viviendo en desespero? Porque muchas veces confundimos la fe con la necesidad de controlar. Creemos que si no pedimos con suficiente fuerza, Dios no actuará. Pensamos que si no repetimos nuestras súplicas una y otra vez, el cielo no nos escuchará. Pero la oración no es para convencer a Dios, es para convencernos a nosotros mismos de que podemos confiar en Él. La oración no cambia la mente de Dios, cambia nuestro corazón. Imagina un padre amoroso que ve a su hijo llorar porque tiene hambre. El padre ya sabía que el niño iba a necesitar alimento antes de que lo pidiera. No espera a que su hijo haga una lista detallada para actuar. Lo alimenta porque lo ama. Lo sostiene porque es su responsabilidad. Así es Dios contigo. Él no necesita tus argumentos, necesita tu confianza. No espera que lo informes, espera que te acerques. Cuando oras, no estás dándole noticias nuevas al cielo. Estás alineando tu corazón con el corazón de Dios. Estás recordándole a tu alma que no estás sola, que alguien cuida de ti, que alguien ya conoce tus batallas. Y cuando lo entiendes, tu oración cambia de tono. Deja de ser un grito desesperado y se convierte en un suspiro confiado. Deja de ser una queja y se convierte en un descanso. Si Dios ya sabe lo que necesitas, no tienes que vivir cargando la mochila de la desesperación. Puedes soltarla, puedes caminar más ligero, puedes hablarle sin miedo, porque no se trata de convencerlo, se trata de confiar en Él. Y cuando lo haces, tu oración se convierte en el lugar más seguro del mundo, un espacio donde puedes ser tú mismo, con todas tus luces y todas tus sombras, y aún así escuchar la voz que te dice, yo estoy contigo, yo sé lo que necesitas y yo no te abandonaré. Confiar en Dios no siempre significa entender lo que está pasando. A veces, confiar es caminar con los ojos cerrados, con la incertidumbre mordiendo los talones, con el corazón lleno de preguntas que no encuentran respuesta. Porque la fe no es un mapa detallado donde cada paso está marcado. La fe es un llamado a avanzar incluso cuando no ves el camino. Y eso duele, porque como seres humanos queremos certezas, queremos explicaciones, queremos tener el control de cada detalle, pero la vida espiritual no funciona así. La fe se nutre de lo invisible, se sostiene en lo que no entiendes, florece en la oscuridad. El libro de Proverbios nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Eso significa que la fe verdadera exige que renuncies a tu necesidad de tener todas las respuestas, porque si dependes de tu entendimiento, siempre te quedarás atrapado en el mismo lugar. Dios no espera que lo comprendas todo. Espera que lo sigas incluso cuando no entiendes nada. Mira la historia de Abraham. Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. No le mostró un mapa, no le dio una dirección exacta, no le explicó cómo sería el camino, solo le dio una promesa. Y Abraham salió. Caminó sin saber a dónde iba, con la única certeza de que Dios lo guiaba. Esa es la esencia de la fe, caminar con promesas y no con mapas. A veces es como subirte a un avión. No ves la cabina, no entiendes los controles, no conoces la ruta exacta, pero confías en que el piloto sabe lo que hace. ¿Por qué entonces te cuesta tanto confiar en Dios, que es infinitamente más sabio, más fiel, más poderoso que cualquier piloto humano? La diferencia es que en el avión no tienes otra opción, confías porque no hay alternativa. Pero con Dios muchas veces luchamos, queremos tomar el control, queremos entender todo antes de dar el siguiente paso. La fe no te pide que ignores tu dolor, te pide que sigas caminando aún con dolor. La fe no exige que suprimas tus dudas, te invita a dar pasos aunque las dudas te acompañen. La fe no es ausencia de preguntas, es la decisión de avanzar con ellas en el corazón. Y es ahí donde la transformación ocurre, cuando descubres que el propósito de Dios no es solo el destino final, sino lo que Él hace en ti durante el proceso. Quizás hoy te sientes como Abraham, caminando sin mapa, cargando preguntas sin respuesta,
con el corazón temblando de incertidumbre. Y tal vez Dios no te dé todas las explicaciones que buscas, pero sí te dará su presencia. Y eso basta, porque no necesitas saber a dónde vas cuando sabes con quién vas. No necesitas entender el camino cuando conoces al que lo trazó. Y un día, cuando mires atrás, descubrirás que cada paso incierto tenía un propósito, que cada silencio fue una preparación, que cada demora fue un proceso de fortalecimiento, que cada lágrima regó la semilla de algo que ahora florece. Y entonces entenderás que lo que hoy no tiene sentido era en realidad parte de un plan perfecto. Gran parte de nuestras preocupaciones no nacen de los problemas reales, sino de la necesidad de agradar a todos. Vivimos pendientes de la opinión ajena, esclavos de miradas, de palabras, de expectativas que nunca podremos cumplir del todo. Y en ese intento de ser aceptados, perdemos la esencia de quienes somos. Olvidamos que no fuimos llamados a ser aplaudidos por multitudes, sino a ser fieles delante de Dios. Gálatas 1:10 lo dice sin rodeos: si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. La libertad comienza cuando dejas de vivir como actor en un escenario y empiezas a vivir como hijo en un altar. Jesús mismo lo mostró, no buscó popularidad, buscó fidelidad. No vivió para las palmas de la multitud, vivió para la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tal vez hoy lo que más pesa en tu corazón no son los problemas, sino la carga de vivir para ser aceptado. Pero recuerda, la verdadera paz llega cuando tu identidad ya no depende de la aprobación de otros, sino del amor inquebrantable de Dios. Lo que te sucede no define quién eres. No eres tu fracaso, no eres tu pérdida, no eres tu herida. Eres lo que Dios declaró sobre ti antes de que respiraras por primera vez. Efesios dice que eres su obra maestra, creado con un propósito eterno. Romanos afirma que eres más que vencedor en Cristo, incluso en medio de lo que parece derrota. Las circunstancias cambian, la opinión de la gente cambia, incluso tus fuerzas cambian. Pero tu identidad en Dios permanece intacta. No te llames por lo que perdiste, llámate por lo que Él dice que eres: hijo amado, perdonado, valioso, con un propósito que trasciende este momento. Recuerda esto: lo que hoy te hiere es pasajero, pero el amor de Dios es eterno, y es